Amigas y amigos, hay silencios que son una revelación, o para decirlo de otra manera, una confirmación de algo que no se quiere asumir con claridad. Y entonces se recurre a los atajos del idioma o al juego oportunista para confundir a los incautos. Es esto lo que está comprobado una y otra vez, que hacen los dirigentes de la oposición que eluden asumir sus responsabilidades ante hechos graves que ocurren a diario en el país. Guardando simplemente silencio, callando con maña, tal y como hoy está pasando en Venezuela. Quienes dirigen a la oposición insisten tercamente en que las manifestaciones que convocan son pacíficas. Reivindican el derecho a manifestar que nadie les niega, que está consagrado en la Constitución bolivariana y que, al contrario, es reconocido por el propio gobierno como tiene que ser. Pero resulta que las manifestaciones convocadas por la oposición no han sido pacíficas. Todas, salvo la del 19 de abril, han tenido una fuerte carga de violencia. La reseña de muertes, lesionados, destrucción de dependencias del Estado, escuelas, centros de acopio de alimentos, vehículos, maquinaria agrícola e industrial, hospitales, es impresionante y el costo de los daños altísimo. Sin embargo, los dirigentes de la oposición se desentienden de esta realidad. Se hacen los locos ante lo que sucede. No pronuncian una sola palabra de condena a tales hechos delictivos. Es decir, optan por guardar silencio, lo cual significa complicidad. ¿Por qué semejante actitud? ¿Por qué no cuestionan lo que pasa? ¿Por qué no deslindan con los autores de tantas tropelías? No se necesita mucha suspicacia para concluir que no lo hacen bien porque no quieren malponerse con los violentos y prefieren callar, o porque tienen algún tipo de compromiso con los ejecutores directos de la violencia. Creo que la explicación, desafortunadamente, está en la segunda conjetura. Hay vasos comunicantes entre los que dirigen la política de la calle, de la oposición, y los ejecutores de los actos de violencia. Y seguramente que la explicación hay que buscarla en algo que resulta insólito, pero que es verdadero. Que una manifestación pacífica que transcurra sin violencia no es noticia. No satisface a los medios y redes nacionales e internacionales, a los que alientan un desenlace cruento de la crisis venezolana. En cambio, lo que sí es noticioso es la violencia, el número de muertos, de heridos, los asaltos a organismos públicos y privados, los saqueos, las fotos de los miembros de los organismos de seguridad del Estado preservando el orden público no son noticia. Pero cuando esos funcionarios reclaman el carácter pacífico de una manifestación y son objeto de todo género de agravios, ofensas, desplantes y sacrificios de sus propias vidas, como lo confirma el elevado número de efectivos asesinados o lesionados, entonces las fotos sí son noticia. Por tanto, los jefes de la oposición siguen guardando silencio, ya que indudablemente el silencio alimenta los planes no revelados, pero detectados por los organismos de inteligencia e intuidos por los ciudadanos que contemplan utilizar la violencia para derrotar al presidente Maduro y acabar con el orden constitucional. Veremos hasta dónde están dispuestos a llegar. Tenemos la experiencia de abril de 2002 y del guarimbeo terrorista del 2014, es decir, la repetición del formato de la violencia y su fracaso. Pausa y al regreso converso con el diputado Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.